Con el ejemplo que tenemos hasta ahora, regularmente la pregunta que suele hacerse uno es ¿por qué no hemos utilizado simplemente un método e invocarlo y es todo? ¿Por qué hemos utilizado delegados? Bien, aquí viene la parte interesante de los delegados. Si yo hago un ejemplo similar pero con vuelo internacional, vamos a ver la ventaja de utilizar delegados. A los delegados no les importa cuál es el objeto, en realidad qué está llamando ni nada, simplemente la firma. Recuerden, es lo que recibe y lo que va a regresar el método, que va a estar ligado a este delegado. Por lo tanto, independientemente de lo que queramos, podemos utilizar el mismo delegado. Es decir, si yo creo aquí un vuelo internacional, vamos a ver cómo utilizamos el delegado, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Ya está definido, el delegado no necesita utilizar otro. El que definimos anteriormente, que está aquí, calcular total, es el mismo que vamos a utilizar, como mencioné, independientemente de que estemos utilizando el objeto vuelo nacional o un objeto vuelo internacional. Aquí vamos a colocarlo o a colocarle otras características, por ejemplo, que es redondo en false, y vamos a colocarle también un destino. Imaginemos que tenemos una tabla con muchos destinos. Este únicamente lo pusimos de prueba. Y si ven aquí, vuelo internacional hace algo específico. Si ven, el destino es 559, que es el que vamos a utilizar. Debido a que el destino, vamos a poder suponer que es Estados Unidos, por ejemplo, el cual aplica este impuesto federal de seguridad. Entonces, bueno, vamos a crear un vuelo internacional y el total que teníamos ya definido acá arriba en la línea 74, vamos a utilizarlo simplemente asignando un nuevo método. En este caso, el de calcular monto total, pero del vuelo internacional. Y luego lo que puedo hacer es igual imprimirlo directamente en consola o incluso puedo crear una nueva variable que sea flotante. Le voy a colocar t, le voy a colocar aquí mismo, voy a invocar el método que en este caso vamos a colocar un nuevo precio. Podemos usar el mismo precio, de hecho, vamos a suponer que es el mismo, podría ser otro flotante. Pueden hacerlo para probar. Recuerden, aquí no estamos viendo si el resultado es correcto porque simplemente estamos utilizando los delegados para ver en qué casos es importante o necesario usarlos y nos pueden ayudar. Ahora, por medio del mismo delegado que ya tenía definido, puedo acceder a este método que está adentro de este otro objeto incluso. Entonces vamos a ver, como mencionamos anteriormente, cada objeto puede hacer su cálculo independientemente de cómo lo haga. Esa es una de las ventajas de los delegados. Y vamos ahora a ejecutar para ver qué es lo que nos regresa. Y sí, son diferentes montos debido a que, como habíamos mencionado, cada uno calcula con base a diferentes parámetros. Y lo importante es que hemos podido acceder al cálculo por medio de los delegados de esta forma.